La espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Tal como lo cortés no quita lo valiente, así lo hilarante no quita lo profundo. Y dado que la vida es un juego, aquí comienza La Espada de Damocles. La ficción más real que puedas concebir. La Espada de Damocles es un programa que por mera falta de objetividad cree ser diferente. Personajes mitológicos salidos de los más profundos avernos. Leyendas escabrosas y sin sentido. Curiosidades inquietantes e inútiles. Historias antiguas malversadas por nuestra incapacidad de entendimiento. Y cuentos carentes de profundo significado. También pretenderemos sin el menor éxito entender al ser humano en toda su dimensión. En suma, si quieres desperdiciar tu vida, aquí comienza La Espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. La Espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Buenas a todos. Aquí estamos en La Espada de Damocles otra vez. Les habla Pablo Veloso y estamos analizando gnósticamente la carta de Pablo a los Romanos. Habíamos hablado de este gnosticismo como una visión profunda, alegórica, simbólica de algunos textos que de otra manera se nos van a antojar siempre demasiado literales. Estamos en la carta a los Romanos de Pablo, una carta dentro de las epístolas paulinas que está inmediatamente después que los evangelios, los 4 evangelios. La carta a los Romanos, estamos en el capítulo 6, del 12 al 19, estamos siguiendo el libro de el Pablo gnóstico, exégesis gnóstica de las cartas paulinas, escrito por Elaine Pagels, que es una profesora de historia de las religiones en la Universidad de Princeton, pero además es una gran buscadora, es decir, investiga estas cosas porque le interesa para su cristianismo como camino, ¿no? Cristianismo interior. Dice: no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal para que obedezcáis sus deseos, ni prestéis vuestros miembros como armas de injusticia para el pecado, sino más bien estableceros en Dios como si estuvierais vivos de entre los muertos, y vuestros miembros como armas de rectitud para Dios, pues el pecado no reinará sobre vosotros, ya que no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿No sabéis que sois esclavos del que obedecéis, ya que el pecado que conduce a la muerte o la obediencia que conduce a la rectitud? Pero gracias sean dadas a Dios, que quienes una vez fuisteis esclavos del pecado, os habéis hecho obedientes al tipo de enseñanza, habiendo sido liberados del pecado, os habéis hecho esclavos de la rectitud, hablo humanamente, a causa de la debilidad de vuestra carne. Siempre que leemos el verso suena así como que no se entiende nada, pero obviamente porque es una traducción de Elaine Pagels que agrega cosas del griego, y además debe ser una traducción del inglés, por lo cual, o vaya a saber si del francés, supongo que del inglés, por lo cual quizá no está bien armado tampoco el texto, pero vale la pena por estas referencias griegas. Dice Elaine, ahora explicando: si los neumáticos han sido ya liberados del pecado y la muerte y han resucitado, es decir, habíamos hablado en el programa anterior que el bautismo para los neumáticos son los
aquellas personas dentro de la visión gnóstica más profundas, que tienen una comprensión más holística de las cosas, más interior, más psicológica. Y habíamos dicho que el bautismo para estos gnósticos no es simplemente mojarse con agua, sino que es descender a la tumba y salir renovados. Para cualquier referencia a esto, los invito a escuchar el programa anterior. Pero si los neumáticos dicen entonces ya estaban liberados con ese bautismo del pecado y de la muerte y han resucitado, ¿por qué Pablo les advierte ahora sobre el poder del pecado y la muerte? El lector gnóstico reconocería que Pablo ya no habla a los elegidos. Desde el versículo 6:12 habla para los psíquicos. El 6:12 es cuando dice, por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal. Es decir, siempre Pablo está hablando a veces para los neumáticos y a veces para los psíquicos. Los psíquicos eran los que estaban bajo el jefe de sección y sus ayudantes, es decir, el demiurgo y sus arcontes, en una fábrica, por ejemplo. Mientras que los neumáticos eran los que ya se habían hecho amigos del dueño de la empresa a través de su hijo, del hijo del dueño de la empresa. Por lo tanto, habían trascendido esa sección. Entonces aquí les habla a los psíquicos, a los que están todavía bajo las garras de ese jefe de sección. Los mismos elegidos han muerto al pecado, los neumáticos, en separación del cuerpo del pecado. Esto está en 6:6, ya lo habíamos visto antes. Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado. Pero sus cuerpos mortales, los psíquicos, dice ella en Romanos 8:11, siguen todavía regidos por el pecado, el demonio, y obligados a obedecer las pasiones. Es decir, acuérdese que psíquicos y neumáticos forman como una suerte de matrimonio. Es decir, si usted se ha hecho amigo del dueño de la empresa a través de su hijo, todavía está vinculado a los psíquicos en el sentido de que hay una parte de la empresa, de su fábrica, ¿no? de su identidad, que todavía está vinculada. Por lo tanto, tiene que usted casarse con un psíquico, que es una mujer. El psíquico es femenino, mientras que el neumático es hombre. Es decir, es metafóricamente hombre. Entonces, tiene que haber ahí un casamiento, tiene que haber un ayudar al psíquico, que no es un otro en realidad. El psíquico es una parte suya también. Los mismos elegidos han muerto al pecado, en separación del cuerpo del pecado, pero sus cuerpos mortales, los psíquicos, siguen todavía regidos por el pecado y obligados a obedecer las pasiones. Es decir, aunque usted comprenda la verdad, por así decir, usted es un neumático ahora, un Ramana Maharshi, un Nisargadatta Maharaj, usted todavía tiene cuerpo y mente. Por lo tanto, tiene una dimensión psíquica. Esa dimensión psíquica tiene que ser casada. Matrimonio, sisigia, maituna, coniunctio, tiene que ser casada con lo neumático en usted. Y lo neumático en usted es un sinónimo del hijo del dueño de la empresa, el Cristo. Por tanto, según el Evangelio de Felipe, un evangelio gnóstico, quien tiene la gnosis de la verdad es un hombre libre. Pero el hombre libre no peca, porque el que peca es un esclavo del pecado. Pero quien se convierte en esclavo del pecado contra su voluntad será capaz de llegar a ser libre. Esto sugiere que los psíquicos, aunque esclavizados por el pecado, tienen la posibilidad de conseguir su libertad. Es decir, aún la mente de una persona, su mente, mi mente, pueden llegar a ser libres. Quizás no libres 100% como lo sería el neumático. Acuérdense que ahora estamos jugando con un simbolismo interior. Estamos diciendo que lo neumático, no el neumático, fulanito. Y fulanito más allá es el psíquico. No. Lo neumático en usted y lo psíquico en usted tienen que casarse. Lo neumático en usted va a arrastrar a lo psíquico hacia el pleroma, gracias a el hijo del dueño, Cristo. Entonces, aún lo psíquico en usted puede redimirse, apolitrosis, puede redimirse, puede transformarse. Puesto que los psíquicos se encuentran en el medio, entre la carne y el espíritu, acuérdese que el psíquico es
el que no es ni cuerpo, carne, ese sería el ílico, todavía más bajo. O sea, si hablamos de dimensiones, digamos que usted tiene dentro de sí una dimensión corporal, ílica, una dimensión de la psique, de la mente, ¿no? Del alma, digamos, y una dimensión del neuma espiritual. Bueno, esa dimensión espiritual en usted, a medida que empieza a nacer, que se hace cada vez más amiga del dueño de la empresa, va arrastrando también a su psique, a lo psíquico en usted, para que también se libere. Deben, dice, puesto que los psíquicos se encuentran en el medio entre la carne y el espíritu, deben escoger entre identificarse con una o con otro, con el diablo o con el espíritu de Dios. O sea, usted, su parte mente, puede elegir decir, no, me quedo con lo corporal, me quedo con esto que tengo acá, con los pequeños placeres que tengo a la hora del almuerzo en mi sección de la fábrica, con mi dinero que gano y que después me lo gasto. O puede que diga, no, voy a escuchar a este que viene de fuera, de mi sección, y que dice ser amigo de un tal dueño de la empresa. Así que voy a ver qué tal. Heracleón, un gnóstico, explica que los psíquicos pueden obedecer la voluntad del diablo, cumpliendo los deseos de la carne, o bien obedecer la rectitud, la ley del demiurgo. Es por esto que, en realidad, en el hinduismo también, los viras, que son los rayásicos, los pasionales, son siempre el objeto de todo texto sagrado, porque nadie le va a hablar al lílico, porque el lílico es la realidad corporal, es el cuerpo, es el soma, ¿no? El cuerpo. Eso es como inerte, no se interesa por nada. Usted no puede charlar con una mano, o con un codo, o con una oreja, pero sí puede hablarle a su mente, a sus emociones, de esa manera. Entonces, ese psíquico es el que puede o volcarse hacia el cuerpo y volverse soy un cuerpo y disfruto de todo lo que tengo, o bien abrirse a una realidad que llamaríamos espiritual, neumática, más profunda. Dice obedecer cumplir los deseos de la carne, o bien obedecer la rectitud, la ley del demiurgo. En este último caso, los psíquicos se convierten en obedientes al tipo de enseñanza. Esto está en 6:17 al 18, donde dice: pero gracias a Dios que aunque antes eran esclavos del pecado, ya se han sometido de corazón a la enseñanza que les fue transmitida. En efecto, habiendo sido liberados del pecado, ahora son ustedes esclavos de la justicia. Entonces, en el último caso, ahora cuando los psíquicos, la mente suya, mía, decide entrar en un programa de técnica, de método, de eficiencia, un sadhana, lo que se llama un sadhana, una práctica espiritual, ahí empieza a poder desprenderse del soma, de la identificación exclusiva con el cuerpo. No el rechazo al cuerpo. Dice, entonces se convierten obedientes al tipo de enseñanza, que son las prescripciones en realidad del demiurgo, que son los harás esto, no harás aquello, que han recibido, ya que los psíquicos reciben solo tipos e imágenes de la verdad. Acuérdese, el psíquico recibe la verdad aletheia filtrada por el demiurgo, filtrada por, digamos, el mundo de la mente, ¿no? En lugar de ver la verdad tal como es, como la vería un místico, el místico la vive atestiguándola, nada más, está. El psíquico la traduce, la entiende mentalmente, entonces la distorsiona. Decía Nietzsche, no existen hechos, sino solo interpretaciones. No obstante, aunque ahora tan solo reciba modelos e imágenes, lo que llama Jung imágenes arquetípicas, el autor del Evangelio de Felipe, Evangelio gnóstico, explica que cuando lo oculto de la verdad les sea revelado, entonces la luz perfecta será derramada sobre todos. Entonces los esclavos serán libres y los cautivos liberados. Está diciendo que el psíquico, que su mente o mi mente pueden liberarse, abrirse a la verdad. Sin embargo, en el presente, Pablo dice que debe hablar con ellos, en términos humanos, a causa de la flaqueza de vuestra carne. Les está diciendo que a los psíquicos, como si el hijo del dueño de la empresa viniera
o un amigo del dueño de la empresa o del amigo del hijo vinieran a la sección en que trabajamos y nos hablaran, lo que está diciendo aquí Pablo es, les tengo que hablar a esta gente de una manera adaptada. Entonces dice así Pablo, en el verso 19 del capítulo 6, hablamos en términos humanos por las limitaciones de su naturaleza humana. Antes ofrecían ustedes los miembros de su cuerpo para servir a la impureza, que lleva más y más a la maldad. Ofrézcanlos ahora para servir a la justicia, que lleva a la santidad. Vamos ahora a Romanos 7. Saltamos al siguiente capítulo, Romanos 7, del 4 al 14. Dice, así pues, hermanos míos, habéis muerto a la ley por el cuerpo de Cristo, para que podáis pertenecer a otro, el que le ha resucitado de entre los muertos, o sea, Dios, para que pudiéramos dar frutos en Dios. Mientras vivíamos en la carne, las pasiones del pecado eran excitadas por la ley en nuestros miembros, para que diéramos frutos de muerte. Mas ahora hemos sido liberados de la ley, hemos muerto en él para quienes hemos sido cautivos, de modo que pudiéramos servir en la novedad del Espíritu y no en la letra vieja escrita. Acuérdese eso de que la letra mata y el Espíritu vivifica, que decía San Pablo. ¿Qué decir entonces? ¿Qué ley es pecado? ¿Que la ley es pecado? No, pero no habría conocido el pecado sino por la ley. El pecado, tomando ventaja del mandamiento, suscitó en mí cada deseo. Vivía yo un tiempo apartado de la ley, aparte de la ley el pecado está muerto. Pero cuando vino el mandamiento, el pecado vino para la vida y la muerte. El mandamiento demostró ser muerte para mí. El pecado, encontrando oportunidad en el mandamiento, me engañó y por él me mató. Así que la ley es santa y el mandamiento es santo y justo y bueno. Luego, ¿lo bueno me trajo muerte a mí? De ningún modo. Fue el pecado efectuando la muerte en mí. Sabemos que la ley es espiritual, o sea, neumática. Entonces, para aclarar todo eso, los teólogos valentinianos, los que siguen a Valentín el gnóstico, comprenden la discusión de Pablo acerca de la ley y el pecado en términos de sometimiento de la humanidad al diablo y al demiurgo, legislador. Es decir, ¿qué es el pecado y la muerte para ellos, para los gnósticos? Bueno, estar bajo el jefe de sección y sus arcontes y empezarse a enviciar uno con el hecho de, con este dinero me compro tal cosa, voy a ascender dentro de mi sección, qué bien que me porté este mes, ahora me van a premiar. Eso es estar en los términos del diablo. Dice, aquellos que han muerto al pecado, al diablo, pecado significa equivocarse, el error, hamartia. Entonces, si eso es pecado, pecado es olvidarse que existe el dueño de la empresa y el hijo del dueño de la empresa y que uno los puede conocer y ser como ellos, ¿no? Y en lugar de eso se quedan en la sección para toda la vida. Eso es el pecado. Entonces dice, aquellos que han muerto al pecado también han muerto a la ley, es decir, al demiurgo que la impuso, el que los mantenía cautivos. O sea que si yo salgo de mi sección, ya no tengo que estar regido por esas reglas, que son las reglas de cualquier religión. Aquí lo dice Pablo, ¿qué concluiremos? ¿Que la ley es pecado? De ninguna manera. Es decir, las reglas que tiene el jefe de sección no son malas. El problema somos nosotros, que estamos convencidos de que es lo único que hay. El tipo no es malo, cumple una función. Él está rigiendo su sección con sus arcontes, con sus allegados. Es decir, es el formato que tiene nuestra mente, cuerpo, todo ello, obra del demiurgo, es decir, todo Maya, toda la maquinaria de nuestra mente no es mala. Sencillamente, si nos quedamos solo con eso, cometemos pecado, es decir, erramos, ¿no? Eso es errar. Entonces dice, ahora pertenecen a otro. Es decir, cuando uno cambia esa realidad y dice, me voy a ir de esta sección tan limitada, quiero conocer al dueño de la empresa, uno pertenece a otro. Dice en el verso 4 de Romanos 7. Asimismo, hermanos míos, ustedes murieron a la ley mediante el cuerpo crucificado de Cristo, a fin de pertenecer al que fue levantado de entre los muertos. De este modo, daremos frutos para Dios. Es decir, ¿a quién pertenece ahora uno? A Dios, al dueño de la empresa.
el Padre, dice. El Padre. Quería citar el verso, pero bueno. Teodoto, uno de los gnósticos, explica acerca del versículo 7:5, porque cuando nuestra naturaleza pecaminosa aún nos dominaba, las malas pasiones que la ley nos despertaba actuaban en los miembros de nuestro cuerpo y dábamos fruto para la muerte. Explica este verso de mientras vivíamos en la carne, que incluso los elegidos, los neumáticos, antes de la redención estaban oprimidos por las pasiones, ¿no? Es decir, las tapatema, dice, ¿no? Que son las pasiones, de patos, pasiones. Es decir, los elementos de la pasión de Sofía, que fueron integrados en los elementos cósmicos. Cuando Sofía cae del pleroma, cuando Job le pregunta a Dios ¿por qué me haces esto?, cuando el ser humano se abre a la posibilidad de integrarse con lo inconsciente, de meterse en lo inconsciente, cuando quiere participar de lo inconsciente, cae, es decir, se siente en una vorágine, se siente amenazado. Esa es la caída de Sofía, esa es el sufrimiento que se genera en ella. Entonces, liberarse de ese sufrimiento es liberarse de la ansiedad de estar separado. Cuando el neumático se vuelve neumático, cuando el neumático se identifica con Cristo, con el Hijo del dueño de la empresa, toda patos, toda pasión, toda tensión que antes tenía desaparece, porque esa era la tensión de sentirse caído. Desde el momento en que el neumático reconoce al dueño de la empresa y se hace amigo de él, se da la sisigia otra vez. Es decir, es como decir míticamente, Cristo viene, rescata a Sofía y se la lleva con él. Se acaba la tensión. Son las bodas del Cordero, por ejemplo. Dice, ¿es la ley la que excita las pasiones del propio pecado? Entonces pregunta Pablo esto, fíjese, ¿son las reglas, la maquinaria de nuestra mente la que nos hace pecar? O sea, ¿estamos hechos tal como somos para que indefectiblemente pequemos? Pablo contesta que no, pero añade, no habría conocido el pecado aparte de la ley. Es decir, si no hubiera habido reglas en mi sección, gobernadas por el jefe de sección, yo no me hubiera enterado que estoy limitado, ¿no? Y tampoco me hubiera identificado con esta realidad. Es decir, si no hubiera un sistema capitalista, por así decir, yo no me entusiasmaría tanto por consumir, por así decirlo. Entonces, fíjese acá, dice, ¿qué concluiremos en el verso 7? ¿Que la ley es pecado? De ninguna manera. Sin embargo, si no fuera por la ley, no me habría dado cuenta de lo que es el pecado. Por ejemplo, nunca habría sabido yo lo que es codiciar si la ley no me hubiera dicho no codicies. Entonces, dice Teodoto, esto lo leí, dice, es decir, los elementos de la pasión de Sofía, no, esto estaba antes, vamos a venir aquí. Aquí, según el Evangelio de Felipe, la ley evocó la conciencia que destruyó la inocencia de Adán. La ley era el árbol. Tenía el poder de dar el conocimiento, gnosis, del bien y del mal. Pero la ley no podía preservar al hombre del mal, ni situarlo en el bien. Su conocimiento tan solo lleva al hombre a destruirse. Efectivamente, la ley de la naturaleza solo es muerte. El neumático entonces vive siempre apartado de la ley. O sea, el neumático no está regido por esa ley. Vive sin pecado. Basílides aprovecha esto para entender que el neumático vive espiritualmente antes de que se produzca su encarnación corporal. Pero cuando es engendrado en la existencia corporal, incluso el neumático sufre las experiencias pecaminosas como un poder activo. Esto está en 7:9. En otro tiempo yo tenía vida aparte de la ley, pero cuando vino el mandamiento cobró vida el pecado y yo morí. Es decir, aún aquella parte más profunda de nosotros, más espiritual, por así decirlo, el nous, ¿no? Es decir, cuando usted disminuye todo el discurso de su mente y entra en ese silencio, aún eso se mancilla un poco con el pecado, por así decir, el hamartia, con el errar, con el engancharse con todos sus dilemas mentales. Eso le arrastra un poco, le da ansiedad. Sin embargo, mientras Pablo señala en el versículo 7:11 ahora,
dice que el mandamiento engaña y mata a la humanidad y reconoce en el versículo 12 que la ley es santa, el mandamiento es santo y justo y bueno. ¿Cómo puede resolverse esta contradicción? O sea, si el demiurgo, o sea, el jefe de sección, con sus reglas genera nuestro pecado, la sensación de que estamos pecando, las ganas de consumir más, de la ambición, todo lo que es errar, ¿no? Pecado. Si todo eso es generado por la propia ley, por estos parámetros, entonces, ¿es buena o es mala la ley? Si Pablo dice que la ley es buena, ¿cómo puede ser que sea buena si justamente está generando el pecado? Entonces dice, ¿cómo se puede resolver esta contradicción? Ptolomeo explica, otro gnóstico, en estas dos frases, que Pablo hace referencia a dos tipos diferentes de ley. La primera es la ley del demiurgo, que aunque es justa, engaña y destruye a la humanidad, y en cambio la segunda ley santa y buena de la esencia neumática, como Pablo revela en el versículo 14, ¿no? Que es la ley neumática. Fíjese la diferencia. La ley neumática la tenemos aquí. Sabemos en efecto que la ley es espiritual, pero yo soy meramente humano y estoy vendido como esclavo al pecado. Entonces, hay unos parámetros del jefe de sección, pero aún dentro de lo neumático, del amigo del dueño de la empresa, hay otras leyes, hay otros parámetros a los cuales acotarse, pero son parámetros espirituales, son parámetros neumáticos. Ya la vida no tiene esas reglas tan estrictas que hasta ahora venía teniendo el psíquico. En Romanos 7, del 14 al 25, dice Pablo, pero yo soy sárquico. ¿Qué quiere decir sárquico? Y fíjese, se lo voy a decir del original, 7 del 14, pero yo soy meramente humano. Así lo traduce esta Biblia que tengo aquí, que es la nueva versión internacional, pero Elaine Pagels elige traducirlo del griego como yo soy sárquico. Y sárquico significa, es un término gnóstico, que describe el nivel inferior de la naturaleza humana, dominada por la carne, las pasiones y los instintos. Entonces, Pablo dice de sí mismo, yo soy sárquico, las pasiones me comen, quiero dejar de enfadarme y me enfado, quiero no comer esto y lo como, quiero y no puedo. No comprendo lo que hago, dice Pablo, pues lo que no quiero lo hago, pero hago precisamente lo que odio, ¿no? Es decir, esas contradicciones que nos pasan. Y si hago lo que no quiero hacer, estoy de acuerdo con que la ley es buena, de manera que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Pues sé que no hay nada en mí, es decir, en mi carne, que sea bueno. Puedo querer lo que es bueno, pero no puedo hacerlo. Es decir, él se siente impotente por no poder como cumplir con lo que es correcto. Si hago lo que no quiero, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que lo hace en mí. Pues me deleito en la ley de Dios según el hombre interior, pero advierto otra ley en mis miembros en guerra. Es como que digo, bueno, mi cuerpo va para otro lado. Con la ley de mi mente, esclavizándome a la ley del pecado que habita en mis miembros. Pobre de mí, dice Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias sean dadas a Dios por Jesucristo nuestro Señor, pues yo mismo sirvo a la ley de Dios con mi mente, pero en mi carne a la ley del pecado. Dice Elaine Pagels, los teólogos valentinianos, gnósticos, conceden una gran atención a este pasaje. Cada uno de los autores principales cuya obra se conserva han descrito la experiencia del conflicto que hace a Pablo lamentarse desesperado. Ya no soy yo el que actúa, sino el pecado que habita en mí. Esto está diciendo Pablo, es una exclamación que tenemos todos de decir, ya sé por dónde va la cosa, pero no lo puedo cumplir. Quiero ponerme a estudiar y me voy a pasear. Quiero, no sé, armar ese trabajo que tengo que hacer y me voy a dormir una siesta. ¿Por qué no puedo hacer lo que realmente sé que debo hacer? Esa es la pregunta del millón. Vamos a escuchar un audio que nos cuenta cómo colaborar con la Espada de Damocles, con nuestro programa, para que podamos poder acceder a ciertas bibliografías, ciertos cables y conectores que tienen todo su costo. Ahí va.
Nuestro programa carece de sustento económico externo. Si quieres colaborar y apoyarnos, puedes hacer de cuenta que me invitas a un café y dejar una donación equivalente a ello o lo que tú desees a través del enlace de PayPal que aparece en nuestro canal en iBooks. Si tienes alguna duda al respecto, puedes enviarme un correo a info-espadaweb@gmail.com para informarte y desde ya muchas gracias por ello. Así que estamos con este conflicto. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Dice Pablo, tengo un aguijón clavado en la carne, dice en otra parte. En su visión, Pablo expresa aquí el conflicto inherente en la experiencia del neumático. Esta es la experiencia del neumático. El psíquico no la tiene, porque el psíquico está metido en sus cosas de premio y castigo y punto. Pero el neumático quiere más vuelo, y ahí es donde está el conflicto. Pues el neumático percibe intuitivamente la ley neumática. O sea, sabe que, por ejemplo, la verdad está en el silencio. La verdad, ese Dios trascendente está en el silencio, en el misterio, en el no controlar, pero a su vez siente que hace todo lo contrario, que hace ruido, que impide el silencio, que intenta revelar las cosas, lo que impide el misterio y demás. Entonces siente la ley neumática, pero se encuentra aprisionado por la materialidad, encuentra su condición actual desesperadamente sárquica. Valentín describe cómo los espíritus del mal habitan en el corazón, produciendo acciones malvadas. Cada uno de estos, los demonios, realiza sus propios actos, insultando muchas veces el corazón con sus deseos inapropiados. El corazón atormentado, habiéndose convertido en la morada de muchos demonios, no puede limpiarse a sí mismo. El Dios Padre debe intervenir para limpiarlo e iluminarlo. Fíjese cómo la aproximación neumática siempre se basa en no lo que hago, sino lo que recibo de aquel que me lo da. No se trata de tengo el control de y yo voy a llegar a. Eso es el pensamiento provincial del psíquico que en su sección, donde trabaja en la fábrica, cree que cuanto más esfuerzo haga, más premio gana. Pero el neumático sabe que no. Ahora está en el marco del dueño de la empresa. Entonces ya no se trata de producir más o menos, porque quizá no está produciendo nada. Ahora está ocioso. Entonces depende de que el dueño quiera o no quiera. ¿Se da cuenta? No hay un intermedio, no hay una especie de que el dueño le diga, bueno, ¿cuánto produjiste? No, porque ahora no trabaja el neumático. El neumático es ocioso. El neumático es el que está, ahí a los pies del dueño de la empresa. Es como María y Marta, las hermanas de Lázaro, y Jesús visitándolas, y Marta cocinando a lo loco, es una psíquica, y María es la neumática que estaba simplemente contemplándolo. Entonces, Marta, la que cocinaba, podríamos decir que cuanto mejor cocine, más premio tenía de Jesús. Le iba a decir, qué buena comida hiciste, te regalo una sonrisa. Pero María, como no le estaba dando nada a Jesús, solamente lo miraba, ella dependía de que Jesús le regalase, simplemente por gracia, por caris, le regalase algo. Y si no se lo regalaba, no se lo regalaba. Por eso la actitud del neumático es, estoy ahí, y si Dios derrama su gracia, la derrama, y si no derrama, nada. Totalmente distinto, otros parámetros. El autor del Evangelio de Felipe, el Evangelio gnóstico, hace referencia a Romanos 7:19, que es, aquí lo tenemos, 7:19, de hecho no hago nada, de hecho no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso dice Pablo, para describir cómo el mal nos domina y somos sus esclavos. Nos tiene cautivos para que hagamos lo que no queremos, y lo que queremos hacer no lo hagamos. Heracleón, otro gnóstico, muestra cómo la naturaleza neumática es atormentada, invadida y abusada por deseos pecaminosos hasta que el Salvador viene para purificarla mediante el Espíritu Santo. Teodoto, otro gnóstico, expresa la misma empatía por la humana indefensión frente a los poderes del mal. Explica que el mal que mora en nosotros, localizado en la carne, en los miembros, ¿no?, en las partes corporales, esto está en 7:23, pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo, dice Pablo, hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta es la lucha contra la ley de mi mente y esta ley lucha contra la ley de mi mente y me tiene cautivo. Entonces, dice, localizado, explica que el mal que mora en nosotros,
localizado en la carne, contradice aquello que Pablo llama la ley de la mente. El elemento inferior de la psique, susceptible de las pasiones, lucha contra la ley de la mente. Pues el neumático se deleita en la ley de Dios, del Padre, según el hombre interior. Esto está en el 7:22. Porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios. Es decir, en la naturaleza neumática de forma innata. Pero percibe otra ley que se le opone, la ley del pecado que habita en mis miembros. Esta es la ley del demiurgo, que primero excita las pasiones físicas, ¿no? 7, del 8 al 11. Vamos a ver, del 8 al 11. Dice, pero el pecado, aprovechando la oportunidad que le proporcionó el mandamiento, despertó en mí toda clase de codicia. ¿Qué es el mandamiento? El mandamiento es, por ejemplo, supongamos, ley capitalista. Trabaja más y comprarás más y tendrás el mejor producto. Eso aviva un fuego. Bueno, la ley, el patrón que rige en ese momento, aviva un fuego. Dice, en otro tiempo yo tenía vida aparte de la ley, pero cuando vino el mandamiento cobró vida el pecado y yo morí. Es como decir, yo era feliz hasta que me metieron en este sistema donde tengo que consumir y comprar y tener más y más placer, ¿no? Entonces uno se siente presa, se siente vulnerable, violado por el sistema, porque el pecado se aprovechó del mandamiento, me engañó y por medio de él me mató. Nosotros diríamos, si no hubiera tanta oferta de coches, móviles, ropa, productos, no sé, de belleza y no sé qué más, y bueno, yo no sería tan codicioso, ambicioso y veleidoso. Sería un tipo más tranquilo. Por eso me encantaría irme a vivir al campo para no verme tentado por todo eso. Eso es lo que está diciendo aquí Heracleón, ¿no? Teodoto. Entonces dice, el neumático se deleita con la ley de Dios. Es decir, en la naturaleza neumática está de forma innata, pero otra ley, y esta ley es la ley del demiurgo, que primero excita las pasiones físicas y luego castiga a las personas que responden a ellas con la muerte. O sea, este sistema primero te incita a consumir todo lo que puedas. No solo el capitalismo, el sistema humano, la ambición, las reglas que ponemos en los distintos sistemas que ha habido en la humanidad, porque siempre son sistemas mentales, de la mente. Falta esa metafísica, esa trascendencia que regule, ¿no? Entonces, dentro de esta sección de la empresa, empezamos a tener patrones como trabaja más y gana más, serás el empleado del mes. Y si eres el empleado del mes, te ascenderemos a, coordinador de sección. Y así. El neumático, sintiéndose impotente para liberarse él mismo a través de elecciones morales tomadas en libertad, porque el neumático sabe que no tiene libertad, que la mente no puede jamás liberarse, porque uno no puede elevarse por los aires tirando de los cordones de sus zapatos, es un imposible, la mente no puede liberarse a sí misma, suplica mediante Pablo ser liberado de este cuerpo de la muerte, ¿no? Pablo lo dice en el 23, en el 24. Soy un pobre miserable, ¿quién me librará de este cuerpo mortal? Pregunta, que le envuelve en tal contradicción irreconciliable. Así, Regino aprende de su maestro gnóstico que el cuerpo irrevocablemente ligado al proceso de envejecimiento es corrupción. O sea, el soma, el ile, el cuerpo, la naturaleza, las cosas, son de por sí tentadoras. O sea, no puede evitarse que así sea. Son así, no son malas, no son buenas tampoco, ninguna cosa. Simplemente siempre van a tirar en esa dirección, siempre van a ir organizándose y a arrastrar, siempre van a crear a un legislador, a un demiurgo, patrones, límites, maya, y que cuando uno los transgrede se siente mal y que uno se esfuerza por no transgredirlo y los transgrede igual. Entonces, ¿cuál es la solución? Valentín, Heracleón y Teodoto coinciden en que solo Dios el Padre, mediante el Salvador, Cristo, puede liberar al que suplica desde el demiurgo y desde la ley del pecado presente en la carne para seguir la neumática ley de Dios. Ahí está la resolución. Fíjese, los tres gnósticos coinciden en que solo el dueño de la empresa, Dios el Padre, mediante su Hijo, porque el dueño de la empresa está ocupado, está ahí alejado de todo, mediante su Hijo, que es su emisario, puede liberar al que esté en alguna de las secciones de la empresa
bajo el jefe de sección, el demiurgo, y sus arcontes, sus ayudantes, suplicando, de alguna manera ese está pidiendo ser liberado. Por favor, esto no me cuadra, no me convence, este sistema no me gusta, me está haciendo mal, yo quiero una cosa diferente, no quiero más de lo mismo, no quiero que me asciendan, no quiero que me den más premios, no quiero ser el trabajador del mes, no me interesa, lo mismo que le interesa a mis compañeros, a mí no. Ese está buscando lo neumático y entonces puede ser que venga el Hijo y lo libere. Es decir, venga y lo invite. Si no viene el Hijo, no viene y listo. O sea, no hay una cosa de que yo puedo voluntariamente decirle al jefe de sección me voy con el dueño de la empresa. No hay eso. Hay una especie de aspiración, de esperanza y lo otro puede entonces venir, como don Juan cuando decía que el Nahual puede venir cuando se le crea el espacio para ello. Si se le crea el espacio, puede que el Nahual descienda, se manifieste, pero puede que no. En Romanos 8, ahora capítulo 8, del 1 al 4, dice: Ahora, por tanto, no existe condenación para los que están en Cristo Jesús. Pues la ley del Espíritu que da la vida en Cristo Jesús me ha libertado de la ley del pecado y la muerte. Está hablando de dos niveles. El nivel de Cristo Jesús es el neumático. El nivel de la ley es el psíquico. Pues lo que la ley no podía hacer, en lo que era débil a través de la carne, Dios ha enviado a su Hijo en semejanza a la carne del pecado. Es decir, el hijo del dueño tiene que, por así decir, hacerse pasar por un empleado más de mi sección para poder conversar conmigo. Si no, yo no puedo salir de mi sección. Traducido en términos interiores, es que la parte más profunda de mi mente, de alguna manera, va a tener, imaginemos un degradé desde el silencio de la mente hasta el ruido máximo, ¿no? Que es nuestra vida cotidiana. Bueno, si vamos justo al medio, donde el silencio se empieza a llenar con unos toquecitos de ruido, ese es el punto de contacto. Si no hubiera ese intermedio y fuera un salto radical, directamente no tendríamos contacto con el silencio, porque somos habitualmente ruido. Entonces, Dios enviando a su Hijo en semejanza a la carne del pecado y por el pecado condenó al pecado en la carne para que la necesidad de la ley pudiera cumplirse en nosotros, quienes caminamos no según la carne, sino según el Espíritu. En Romanos 8, entonces, Pablo celebra la redención neumática, la politrosis neumática, para aquellos que están en Cristo Jesús. Fíjese, por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Versículo 1, los neumáticos, en los cuales habita el Espíritu de Dios. Pablo proclama que ahora, por tanto, no existe condenación que temer del demiurgo. Es decir, cuando uno se abre a lo neumático, ya no tiene que temer los temas de la mente. La mente va a seguir con sus cosas, pero ya uno conoció lo otro. Mientras los psíquicos todavía temen la condenación. Nuestra mente siempre va a tener miedo a la condenación, y sobre todo si es una mente, un psíquico, muy oscurecido, muy cerca de lo ílico, ¿no? Muy sárquico. Pero si es un psíquico más ya abierto a lo neumático, bueno, no hay que temer la condenación. Es una mente nuestra renovada, una metamorfosis hizo. Puesto que permanecen bajo la ley del pecado y la muerte, los que están en esa parte psíquica y baja. Los neumáticos pueden regocijarse con Pablo en que la ley del Espíritu que da la vida en Cristo Jesús me ha liberado. Pablo dice, pues por medio de él, la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Lo que resultó ser imposible por la ley y por el demiurgo, es decir, obtener la felicidad en la mente, no se puede. En la sección de la fábrica no se puede. En lo que era débil a través de la carne, ha sido ahora realizado por el Padre al enviar a su propio Hijo, el monogenes, ¿no? O el autogenerado, monogenes. El exegeta Alejandro, aparentemente un valentiniano, un gnóstico, reclama en Romanos 8:3, que dice así, dice, en efecto, la ley no pudo liberarnos porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. O sea, la ley es buena.
la ley del demiurgo. No tiene nada de malo. Son directivas de un jefe de sección. Pero el problema es que nosotros con esas directivas empezamos a crear, mezclando ambiciones y todo, un mundillo del cual no podemos salir. Eso es pecado, eso es hamartia. Por eso Dios envió a su propio Hijo en condición semejante a nuestra condición de pecadores para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Así condenó Dios al pecado en la naturaleza humana. Entonces, claro, la única forma de que se rompa ese ciclo no es desde mí. Yo no puedo. La mente que se enganchó en eso no puede salir. Tiene que venir algo que no esté tocado por ese ciclo, por ese círculo. Eso es el hijo del dueño. Y vestirse un poco de mí, porque si no, no se puede acercar. Comer como yo como, caminar como yo camino, hablar como yo hablo. Y poco a poco invitarme a algo nuevo. Dice, lo que resultó ser imposible para la ley, en lo que era débil a través de la carne, ha sido realizado por el Padre al enviar a su propio Hijo, el monogenes. Entonces, el exegeta Alejandro, aparentemente un valentiniano, reclama en ese verso que leí, como evidencia de que el Salvador solo tomó la apariencia de un cuerpo humano siendo enviado en semejanza de la carne del pecado, para abolir esta carne pecaminosa. Condenó al pecado en la carne. Vamos a ver Romanos 8:36 ahora, mucho más adelante. Así está escrito, por tu causa siempre nos llevan a la muerte, nos tratan como ovejas para el matadero. Entonces, mediante la redención, ofrece que la justa necesidad de la ley pudiera ser cumplida, por los que caminan según el Espíritu, satisfaciendo los requisitos de la ley neumáticamente. De este modo, el maestro de Regino le insta, no te conduzcas según la carne, sino aprende la unidad del Espíritu en la cual ya posees la resurrección. Esto se parece mucho al Vedanta, en que se dice que uno, una vez que le informan, gnosis, de que uno es Tattva-Amasi, tú eres aquello, Aham Brahmasmi, yo soy Brahman, Sarvam Kalvidam Brahman, en realidad todo es Brahman. Una vez que uno aprende esto, lo escucha, lo recibe, ¿no? Como dirían los tibetanos, es introducido a la naturaleza de la mente. Una vez que uno lo tiene, lo que resta es comportarse así, como si. Es una especie de me voy a comportar como si, y voy a dejar que ese proceso produzca cambios. En Romanos 8, del 10 al 11, dice, si Cristo está en vosotros, el cuerpo efectivamente está muerto a causa del pecado. Sin embargo, el espíritu está vivo a causa de la rectitud. Y si el espíritu de Él, quien resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, habita en vosotros, Él, quien resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, dará también vida a vuestros cuerpos mortales, por su espíritu que habita en vosotros. Parece un galimatías. Entonces dice Elaine Pagels, aquellos que reciben el Espíritu de Dios que habita en ellos, según la exégesis valentiniana, deben ser los elegidos, o sea, los neumáticos, que participan en la naturaleza divina, que es espíritu. Para ellos, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el espíritu está vivo a través del Padre, quien resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos. Eso está en el verso 11. Y si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que vive en ustedes. Entonces, está diciendo que si uno ya con la mente, lo psíquico, la psique, no se adapta a esas reglas que antes, o no cumple esos parámetros de ambición, codicia, esos pecados capitales, ¿no? Esa mente puede ser revivida, resucitada a lo neumático por el dueño de la empresa, puede ser llevada a otro nivel y uno sigue funcionando y sigue teniendo esa dimensión psíquica, esa mente, esa psique, pero ahora transformada. Entonces dice, ¿qué significa esto? Dice, a los elegidos les promete aún más, Dios resucitará también vuestros cuerpos mortales, dice Pablo. Entonces aquí hay un dilema, ¿resucitan los cuerpos de carne y hueso? ¿Qué significa esto? ¿Acaso Pablo anticipa la resurrección carnal
como insisten los autores eclesiásticos. Es decir, la iglesia oficial dice que va a haber una resurrección corporal. A veces dicen que no, que es más virtual, y otras veces dicen que es corporal. Entonces Ptolomeo y Heracleón, dos gnósticos, rechazan tal exégesis, reclamando en su lugar que la expresión cuerpos mortales debe ser tomada de forma simbólica. Describe a aquellos que están muertos, es decir, a los psíquicos. Entonces, que resucite la carne, para que se entienda, significa que su mente, ¿no?, su psique, va a cambiar de nivel, va a elevarse al espíritu, a lo neumático. Usted ya no va a ser el que se mantiene con los parámetros de la sección de la empresa. Ahora va a ir al nivel del dueño de la empresa, ¿no?, de lo neumático, de lo espiritual. Entonces, esa es la resurrección de los muertos. Resucita lo que estaba muerto. Usted, cuando está en un sistema de pecado, en un sistema de consumismo, en un sistema de enfadarse, en un sistema de ambición desmedida y que no acaba nunca, de deseos, usted está muerto. Por eso, cuando alguien es iniciado, se le dice que ha nacido de nuevo. Bueno, usted renace y esa es la resurrección de la carne. No que sus huesos vuelven a unirse y sus músculos se pegan otra vez a los huesos y usted se levanta y camina. Tertuliano admite que los herejes, este Tertuliano es oficial de la iglesia, contra los gnósticos, pero él admite que los herejes cuestionan la interpretación literal del término cuerpo en dichos pasajes. Es decir, Tertuliano dice, sí, aunque nosotros sostenemos que hay resurrección de la carne, esta gente, los gnósticos, lo toman de otra manera. Algunos, señala Tertuliano, interpretan el cuerpo mortal de Romanos 8:11, aquí dice Romanos 8:11, dice, y si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales, mortales. Entonces, esa era la cuestión, ¿a qué se refiere? ¿A que resucita la carne? Entonces, ¿dónde estamos? Aquí. Dice, Tertuliano admite que el cuerpo, algunos interpretan el cuerpo mortal de ese verso para significar el alma, la psique, la mente de la persona que está espiritualmente muerta. Cuando los elegidos interpretan de forma neumática, los neumáticos justamente, la promesa acerca de sus cuerpos mortales serán resucitados, entienden que los psíquicos relacionados con los elegidos, como el cuerpo al espíritu, serán resucitados a una vida neumática. Esto quiere decir que si usted es un psíquico que trabaja en esa sección de la empresa y viene un día un neumático, llámese el hijo del dueño, y disfrazándose de un compañero suyo, le va contando el tema de que hay algo más y lo invita, le da ganas de, ¿no?, como Morfeo a Neo, ¿se acuerda? Que lo va como invitando a salir de la Matrix. Bueno, la Matrix es Maya, es el mundo del demonio, es la ilusión, es su sección de la fábrica. Y entonces usted moriría como empleado de esa sección lleno de ambiciones y resucitaría como un amigo del dueño de la empresa, ¿no? De la misma altura que el hijo del dueño, ¿no? Entonces, ahora imagina que todo eso ocurre no como una persona que viene a hablarle, no, dentro suyo. El psíquico que trabaja en esa sección es su mente, sus emociones, todo junto. Usted tiene un cuerpo también, ¿no? Cuerpo, mente, soma y psique. Pero usted tiene una dimensión neuma, una dimensión espíritu más profunda, que llamaríamos el silencio, de lo que hablan los místicos. Usted está enganchado en sus cosas, su mente está muerto, mente, cuerpo, psique, soma. Usted está enganchado en sus cosas, consumismo, comprar más, cambio el móvil, ¿no? Me enfado, me entristezco, me alegro, vaivenes. Y de repente algo pasa y se filtra algo, una información que le viene de que, mira, hay más que nuestra sección, hay un poco más, hay un mundo nuevo, hay una dimensión más profunda, se llama meditación, se llama silencio, se llama misterio, usted lee San Juan de la Cruz o Kabir o lo que fuera. Bueno, eso que le viene a buscar no le viene a buscar de fuera, es su propio neuma, su propio espíritu, su propio Cristo. Entonces,
Toda esta dinámica sucede dentro suyo. Esta triple división de los psíquicos, los ílicos y los neumáticos viven dentro suyo, los tres. No se trata de que sean, además, usted puede ver fuera y decir, bueno, ese se comporta como un psíquico. Bien, sí, pero todo esto ocurre dentro. Vamos a escuchar un audio que nos cuenta cómo descargar nuestros programas por si se ha olvidado y luego ya vamos a nuestra despedida. Ahí va. Para descargar nuestros programas grabados, puedes hacerlo a través de nuestra web, www.espadaweb.blogspot.com. Puedes comunicarte a través de Twitter, @PabloJVeloso, enviarnos un correo a info@espadaweb@gmail.com, donde puedes contarnos opiniones, preguntas, sugerencias. También puedes participar y sumarte a nuestro grupo de Facebook llamado La Espada de Damocles. Puedes compartir nuestro programa libremente por la red y también subirlo a tus propios canales. Pero sobre todo, ¿sabes qué? No te lo puedes perder. Bueno, y como les decía, ahora sí vamos a nuestra despedida. Hasta el próximo programa. Yo soy Pablo Veloso para La Espada de Damocles. Ahí va, ahí va. Conduce Pablo Veloso. De que la vida es un macabro juego, concebido por una mente perversa. Únete a nosotros en nuestro próximo programa, cuando escuches las siguientes palabras. La espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. Buena vida para todos, buena semana y... ¡Avante, Damocleanos!